Hoy quisiera que pudiéramos estudiar un evento que son de las cosas que Dios hace de manera colectiva y que termina siendo de manera muy personal. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, se nos narra el encuentro que tuvo Jesús con unos leprosos. Lucas 17:11 nos dice de la siguiente manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hoy en día la lepra sigue siendo una enfermedad presente. La diferencia es que hoy en día hay tratamiento para la lepra. La lepra proviene de una bacteria y gracias a Dios hoy en día hay tratamiento para eliminar las bacterias. En aquella época no lo había. Por lo tanto, era mucho más mortífero el que alguien contrajera lepra que lo que pudiera ser hoy en día. Hoy en México, por ejemplo, hay lugares que tienen leprosarios, es decir, lugares de tratamiento para gente que adquiere la enfermedad y tiene que pasar un tiempo de tratamiento médico para poder lograr vencer esta enfermedad. Pero en aquella época no lo había. Las personas que contraían lepra en la época de Jesús eran personas que básicamente estaban sentenciadas a morir. Era como tener un cáncer el día de hoy. Gente que puede estar siendo tratada, pero básicamente ya hay un deterioro en la salud de la persona, de tal manera que probablemente pierda la vida más adelante. La lepra era algo semejante. La lepra era una enfermedad mortífera para cualquiera que en aquella época fuera contagiado. Y hoy vamos a hablar acerca del enorme milagro que Jesús trajo a la vida de estos 10 leprosos al sanarlos. Pero más aún, la reacción que pueden tener las personas ante algo tan maravilloso que Dios hace a su favor. Para poner un poquito en contexto histórico, y es importante porque nos permite situarnos en ese momento y en ese lugar, y darnos cuenta de la condición tan triste que vivía la gente que era contagiada de lepra, porque no era una enfermedad que cuando se contraía te permitiera tener una vida digna. No lo era. La lepra, al ser en aquella época una enfermedad que no tenía manera de frenarse y de ser contagiosa, la verdad es que generaba un sufrimiento enorme, tanto a la persona que la contraía como a la gente que amaba a esa persona. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta cómo muchas veces nos encontramos usando un poco el ejemplo como enfermos de lepra, de tal manera que nuestros estados de ánimo, nuestras emociones generan alejamiento de la gente que nos ama, genera que la gente que nos rodea no quiera acercarse hacia nosotros por cuanto finalmente podemos tener llenos del corazón de amargura, de odio, de resentimiento, de tal forma que en lugar de acercar a las personas que deberían de acercarse a nosotros, las terminamos ahuyentando a causa de que nuestro corazón está enfermo de amargura, de tristeza, de dolor, de ansiedades. Dios no quiere que vivamos así. Dios no desea que tú vivas en un estado en el cual no puedas estar en paz. No es su voluntad. Cuando en ocasiones nos encontramos a personas que dicen, es que ¿por qué Dios permite? No, es que Dios no quiere. Somos nosotros los que no nos queremos acercar a Él para ser sanados, para ser limpiados. Somos nosotros los que no le creemos. No es que Él no quiera, Él quiere y puede hacerlo. El problema es que es el ser humano el que no se acerca a Él.
lo que veíamos hace rato al principio. No quieres ir a Él, no que no pueda, pero no quieres cambiar tu forma de vida. Y entonces la Escritura nos llama aquí la atención y nos alumbra y nos hace saber que estos 10 leprosos eran personas relegadas ya de la sociedad. Te voy a explicar rápidamente cómo era que una persona era declarada leprosa. Desde épocas milenarias, la enfermedad ha estado presente en distintas sociedades, en distintos ambientes. Es una enfermedad que se desarrolla particularmente en lugares de poca higiene, donde hay mucha facilidad por el que se genera este tipo de bacteria, porque no hay la suficiente higiene, la gente no tenía acceso a agua con facilidad en aquellas regiones. Hoy abrimos el grifo de agua y sale agua. En aquella época la gente tenía que viajar para poder encontrar agua, lo que hacía muy complicadas las tareas de aseo personal, ¿sí? La gente no se aseaba con la facilidad que tú y yo tenemos el día de hoy. Por lo tanto, una bacteria era muy fácil de poder ser adquirida en cualquier entorno. Y la lepra era una de estas bacterias fáciles de poderse pegar al ser humano, de poderse contagiar. De tal manera que al no haber los hábitos de higiene por la escasez de agua en lugares semidesérticos, la gente fácilmente se contagiaba, fácilmente terminaba enferma de este tipo de bacteria. Y entonces era muy común que hubiera gente enferma. De tal manera que lo que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo número 13, lo puedes leer si gustas después en tu casa, es que cuando a alguien le salía una especie de llaga, una especie de mancha, que era el primer síntoma que la lepra traía consigo, una mancha en la piel, empieza de manera visible en la piel, tenía que ir al sacerdote en aquella época, y el sacerdote tenía instrucciones bíblicas de cómo identificar el tipo de lesión que se estaba generando sobre la piel. Y Dios le decía, mira, cuando tú veas que viene alguien con una mancha con estas características y que sus vellitos, el pelo se pone también blanco, o la profundidad de la llaga, etcétera, es de este tipo de lepra, es de este tipo de lepra, lo vas a atender de esta forma. Hay algunos casos en los cuales nada más era una cuestión de una erupción y no había mayor riesgo. Es decir, el sacerdote tenía la responsabilidad de fungir como si fuera un médico el día de hoy para diferenciar el tipo de enfermedad que venía a presentarle la persona. Lo que era una realidad es que todas las personas en aquella época le tenían miedo cuando salía una mancha en la piel. Era algo de temer, porque implicaba un posible riesgo, una posibilidad de contagio de lepra. Y entonces, imagínate, en un ambiente tan complicado, sin las condiciones de higiene necesarias, a alguien le salía una mancha y ya se le caía el mundo a pedazos. Y su familia no podía acercarse a la persona. Es decir, cuando se le salía la mancha, la familia decía, pero córrele a ver al sacerdote para que nos sepa decir qué tipo de lesión es. Y entonces iban con el sacerdote, y el sacerdote se le quedaba viendo, lo observaba y decía, ¿sabes qué? Eres una persona con lepra. Ya no puedes tener una vida social como la que normalmente llevabas. Tienes que dejar a tu familia, porque si no la vas a contagiar. Es decir, la persona que era contagiada de lepra se venía abajo su mundo por completo. La sociedad tenía que hacerse a un lado, no porque no lo amaran, sino porque había un contagio en riesgo ahí de por medio. ¿Sí? Muchas personas el día de hoy viven de la misma manera, alejados porque hay un problema de contagio de enfermedades emocionales del corazón que Dios puede sanar,
que Dios puede limpiar, pero en aquella época la lepra era una enfermedad que se desarrollaba con el tiempo y era muy dolorosa. Quien se enfermaba de lepra iniciaba con estas manchas en la piel que comenzaban como a carcomer hacia adentro de la piel, ¿sí? Y entonces cuando era este tipo de bacteria que generaba le llamaban lepra crónica, o sea, ya era una lepra que se habría de seguir desarrollando con el tiempo, no era una cuestión de pasajera, sino ya era crónica, la persona tenía que abandonar su casa, tenía que abandonar su familia, y su familia no podía acercarse y darle un abrazo por el miedo a ser contagiado, ¿sí? Hace no mucho tuvimos esta experiencia con el tema de la pandemia. Y hubo una separación de familias y tenías que tener aislado al paciente o a la personita que estaba enferma, y no es que no lo amaras, era una cuestión de seguridad médica, de una cuestión de salud. Y entonces esos momentos eran bien difíciles porque la persona estaba enferma y además no podían acercársele sus seres amados. Así que la lepra no era una enfermedad sencilla, era una enfermedad que producía segregación social. Lamentable, sí, pero era parte del tipo de enfermedad que se había adquirido, ¿sí? Y entonces, cuando una persona ya era declarada con una lepra crónica, tenía que salir de la sociedad. O si tenía la necesidad de comprar algo, porque su familia normalmente lo tenía que decir, pues ya no puede seguir viviendo con nosotros, tenía que salir, se iba a normalmente cavernas a vivir de manera sola el tiempo que le quedara de vida. Y entonces esa persona se tenía que aislar, y si tenía alguna necesidad, mientras todavía estaba en desarrollo la enfermedad, tenía que ir a comprar algo al pueblo. Él tenía que ir gritando así de manera a voz fuerte: inmundo, inmundo, inmundo. Se oye feo, pero era una manera de decirle a la gente: no se me acerquen porque los voy a contagiar, estoy enfermo de lepra, ¿sí? En aquel entonces, a diferencia de hoy, porque hoy a lo mejor se nos hace muy cruel, sobre todo porque sabemos que la manera de contagio de la lepra tiene otras características, o sea, ya tenemos otra información que en aquella época no existía. Y entonces, en aquel momento, la gente tenía que gritar diciendo: estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, o inmundo. Y entonces la gente ya le dejaba su bolsa de mandado, se retiraba, y entonces le dejaban ahí sus dracmas, sus talentos, etcétera, su dinerito, su denario, y entonces recogía su despensa y se iba nuevamente a aislar. Hoy en día no tenemos lepra desde un punto de vista físico, pero la gente se sigue aislando. Las personas siguen teniendo como si fuera una especie de lepra emocional, en el cual no pueden estar en paz. Están como enfermos por dentro. Tienen dolor interno, tienen amargura en su corazón. Si alguien se les quiere acercar para extenderles la mano, de inmediato dice que quiere a cambio, ¿no? Es decir, hay un dolor, hay un rechazo, hay una desconfianza. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad interna llamada, entre paréntesis, lepra emocional, ¿sí? Las personas no viven felices y tienden a hacerle daño a aquellos que se quieren acercar a tratar de ayudar, a hacerse presentes, a extenderles la mano. Hay una especie de rechazo. Este estado de enfermedad emocional se vive hoy en día. Como nunca antes en la historia de la humanidad, hoy en día las personas viven
con la necesidad de tomar alguna pastillita para la depresión, para la ansiedad, para la angustia. Es decir, como jamás en la historia de la sociedad hay enfermedades mentales, hay enfermedades emocionales que afectan la vida de las personas. Sí. Es una enfermedad crónica, pero no incurable. Se puede curar si aprendieras a perdonar, si aprendieras el amor de Dios, si supieras lo que hoy te puede dar paz, sabrías que hay una salida. 10 leprosos andaban ese día en el camino. Y estos 10 leprosos sí podían ir juntos, porque eran personas ya declaradas con la lepra crónica. Y entonces, pues ya eran 10 que más o menos ahí se iban curando las heridas, ya no tenía nada más que hacer, se iban curando las heridas unos a otros. Y hoy en día sucede exactamente igual. ¿Quieres encontrar a un grupo de personas que siempre viven quejándose? Normalmente van a estar juntos, diciéndose y recordando el dolor y recordando la angustia. Es decir, pareciera que se hacen como especie de club de los resentidos, los amargados, los exconvictos. O sea, hay grupos muy característicos de gente enfermita del corazón, de las emociones, de su estado de ánimo, que se junta con otros. El club de las divorciadas, el club de los dejados, el club de... Para todo hay. Podríamos compararlo como a los 10 leprosos de aquella época, porque se buscan características semejantes entre todos. ¿Sí? Y así sucede hoy en día. Y entonces iban estos 10, este grupo de 10 personas enfermas, y cuando ven a Jesús, dice la Biblia, versículo 13, se paran de lejos, no podían acercarse, estaban enfermos, era parte de su tratamiento y de su respeto a no voy a contagiar a alguien que no esté enfermo. Y desde lejos empiezan a decirle, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué le gritaban así a Jesús? Porque tenían testimonio de que Jesús ya había sanado leprosos en otros momentos. O sea, ya había sanado a personas enfermas de lepra. Ya les había llegado el rumor, o ya lo habían, se habían enterado en algún otro lado. Porque, amados, entre la gente que sabe que algo anda mal, se dan a conocer las cosas bien rápido, ¿sí? Entre la gente que ha tenido varios divorcios, dice, no, pues ya fulanita de tal, ya, una más para el club, ¿no? Entre la gente que ha tenido este tipo de vida triste, solitaria, se juntan y se siguen llenando la cabeza de más y más odio y de más rencor. Y entonces se juntan, y así como se juntan para estarse retroalimentando sus amarguras y su dolor y su soledad y su tristeza, cuando alguien logra superar y salir, también se enteran. Y lo mismo sucedió con los leprosos. Oye, Jesús sanó a un leproso. Ah, caray. Y fue instantáneo. No le costó dinero. Fue instantáneo. Y entonces se dan a conocer, y por eso estas 10 personas querían una cosa: ten misericordia de nosotros. Algo que llama mucho la atención aquí es que entre las 10 personas ya no había este asunto de tú eres samaritano, tú eres galileo, tú eres sirio, tú eres... O sea, el origen de donde se nació era lo de menos ante una enfermedad tan terrible y tan crónica, ¿sí? Y entre ellos había samaritanos, hebreos, galileos, y no había problema porque los 10 estaban enfermos y padecían del mismo mal, ¿sí? Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Cuando hay un daño en las personas de cierto tipo, no importa muchas veces
el estatus social que tengan, ¿sí? Si tienen más o menos dinero, tienen un mismo mal en común y por lo tanto es más fácil juntarse, ¿sí? Y entonces los 10 tienen un mismo problema. Surgió de distintas formas, pero tienen un mismo problema. Y todos los que hoy en día buscamos a Dios, salimos del mismo problema. O sea, no somos mejores que otros. Simple y sencillamente encontramos la salida. Sí, eso es todo. No somos mejores que nadie, pero encontramos quién nos limpió, quién nos sanó de nuestras enfermedades emocionales, quién nos hizo nuevas personas, quién nos dio esperanza, quién nos dio aliento. ¿Sí? Es la única diferencia. Mucha gente va a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos, a los profesionales. Está bien. Nosotros encontramos a Cristo para que las cosas fueran hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, somos parte de un grupo de exenfermos por el pecado, por nuestras malas decisiones, por nuestras terribles formas de vida, que ya no vivimos así, por Él. No porque seamos mejores que otros, sino Él nos ayudó. Le clamamos igual que estos leprosos: ten misericordia de mí, Señor. La diferencia no es que uno sea mejor que otro. Simple y sencillamente fue que le clamé, le pedí perdón, le pedí ayuda. Esa es la diferencia, ¿eh? Porque no sobresalgo por encima de otras personas. Simplemente le pedí ayuda, le clamé por ayuda. ¿Sí me doy a entender, amados? No hay unos mejores que otros. La diferencia fue que me atreví a levantar mi voz para pedirle ayuda. Él, o estos 10 leprosos, le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14 dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Ellos ya habían sido declarados enfermos. O sea, ellos ya habían sido declarados, ya habían ido a los sacerdotes. Ya los sacerdotes habían visto su tipo de lesión, etcétera. Ya eran enfermos de lepra crónica. ¿Para qué tener que volver a hacer lo mismo? Cualquiera se preguntaría. Jesús les está pidiendo: ve y muéstrate al sacerdote. Pero si ellos ya nos dijeron que estamos sentenciados, ¿para qué? Sin embargo, dice la Biblia que confían e inician el camino para ir a donde están los sacerdotes. Dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Pues ahí voy, ¿no? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los 10, no solamente uno o dos, no solo el que más gritó, los 10 fueron limpiados aquel día. Amados, Jesús sigue haciendo exactamente lo mismo. Sigue limpiando corazones. Sigue haciendo cosas buenas en las personas. Por supuesto que mientras más personas hay en el mundo que no se acerquen a Él, más maldad hay. Más personas toman malas decisiones y se hace más grande la maldad. Pero Jesús sigue trabajando en las personas. Jesús sigue ayudando hoy en día. Sigue salvando. Y así como aquellos 10, puedes hoy clamarle y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame. Tengo la enfermedad de la soledad, si le quieres llamar así. Tengo ansiedad, tengo angustia. Ya no se le llama lepra crónica. Ponle el nombre de tu estado de ánimo, de cómo te sientes, de cómo estás, de lo que has vivido, de lo que has sufrido. Ponle tú el nombre. Tú y Dios se conocen bastante bien.
o mejor Él te conoce bastante bien. Tú ponle ese nombre y dile: ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, ya no quiero vivir así, me la vivo explotando a cada rato, me la vivo sujeto a mis pasiones, me la vivo sujeto a mis concupiscencias, a mis maldades, a mis malas decisiones. Ya saben en mi casa que ni se me acerquen si me duele la cabeza porque soy un gritón de aquellos. Es decir, ya sabes por qué cosas tienes que pedir misericordia. Ponle el nombre que tú decidas, pero acércate a Jesús a pedirle su ayuda. Dile: ten misericordia de mí, yo no he podido con esto. Soy un esclavo, soy una esclava. Dice la Escritura que fueron sanados cuando ellos iban. Los 10. ¿Te puedes imaginar a las 10 familias de estas personas? Ya habían sufrido un montón. Ya habían gastado en tratar de ayudar a su hermano, a su padre, a su marido. Ya lo habían intentado todo. Cuando buscamos a Dios, amado, es porque ya lo intentamos todo. Esa es una realidad. Ya fuimos aquí, ya fuimos allá, ya escuchamos a la prima, a la tía, a la abuelita, al profesional de la salud, etcétera. Ya escuchamos a todos. Estar aquí es porque ya pasamos por muchas otras voces que nos dijeron: hazle así, hazle asado, de esta manera, de esta otra. Ya pasamos por mucho. Ya mucha gente opinó sobre nuestras vidas. Vale la pena escuchar a Dios, ¿no? Vale la pena saber qué es lo que Él tiene que decirnos. Y Él lo que quiere es limpiarnos. Él lo que quiere es limpiarnos. Y entonces aquí la Biblia nos enseña que Jesús les dijo: sí, vayan y muéstrense. Qué hermoso es que Jesús te diga: sí, quiero ayudarte. Y esa es la respuesta para ti hoy. Sí quiere ayudarte. Ya no quiere que sigas la vida que llevas hasta hoy. Sí quiere ayudarte. Su respuesta es: sí quiero. Sé limpio. Esa es su respuesta. Simple y sencillamente pídeselo. Pídeselo. Amado, no necesitamos hacer mandas, hacer cosas. Aquí eran personas enfermas que vieron pasar a Jesús ese día por su aldea. No andaban buscándolo, por eso leíamos al principio: fui hallado de quienes no me buscaban. Pasó esa oportunidad y ¿saben qué? No la dejó ir. No la dejaron ir. Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué habrá sucedido? Seguramente habrían llegado con el sacerdote y se hubieran mostrado, y el sacerdote, como autoridad médica en este caso, tenía que decir: efectivamente estás limpio, puedes regresar a tu casa, puedes reincorporarte a la sociedad, ya estás libre para volver con tus hijos, puedes volverlos a abrazar, ya no los vas a contagiar. Básicamente es un alta. Ya, vete en paz. Los 10. Pero hay uno que no se quedó solo con eso. Uno de estos, que era samaritano, hizo algo que le cambió la vida todavía más allá de solo recuperar la salud. Hay muchas personas que hoy asisten a congregaciones, a iglesias, buscando respuestas, y probablemente si las hallen, no hay duda de ello. Probablemente haya personas que se sanen o que Dios sane de alguna enfermedad, pero no regresan para servir a Dios.
En este caso vemos a uno de ellos que dice la Biblia, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínate, vas caminando y de momento vas que te vas dando cuenta que te está sanando, que ya no tienes la misma amargura que antes, que ya no estás gritando como antes gritabas, que ya no estás teniendo esas reacciones que antes tenías, que las cosas están cambiando. El estar expuesto a las palabras de Cristo te está ayudando. Sí, está habiendo cambios. Regresa a darle gloria a Él. Es lo que te pide. Uno de ellos, de esos 10 que encontraron la paz, que se reconciliaron con sus familias, que se reencontraron con sus hijos, con sus esposas, con las personas que le rodeaban, uno de ellos hizo algo muy distinto. Se regresó. Dijo, no, yo tengo que regresar a dar gracias. Él me ha limpiado. Él me ha limpiado. Y entonces uno de ellos se volvió habiendo sido sanado y volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí el único que quería él agradecer y darle gracias y glorificar era Dios. Ya no le interesaba si regresaba rápido a su casa o no. Muchas personas dicen, Señor, ¿por qué no haces algo por mi familia? ¿Por qué no haces algo por esto? Regresa primero a darle gloria a Dios por lo que está haciendo en ti. Regresa primero a darle gloria a Dios por lo que tú estabas necesitando y Dios te está respondiendo a ti. Ya después habrá tiempo de ir a casa. Pero ese era momento de glorificar a Dios. Y regresó. Regresó contento. Regresó dando voces de júbilo, glorificando a Dios y diciéndole gracias. Yo ya estaba sentenciado a muerte y tú me has limpiado. Yo ya no tenía esperanza, gracias, tú me has limpiado. Y glorificado a Dios de regreso. Estaba contento, vaya. No se sabía merecedor de nada. Todo venía de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace cuando ve a Jesús? Dice el versículo siguiente, el versículo 16. Y se postró rostro a tierra. Él regresó y cayó sobre sus rodillas y le dijo, gracias. Se rindió. Se rindió, amado. Dejó de pelear por sí mismo. Ya no iba a ser la misma persona. Se rindió. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Una clase de personas que tenían un choque con los judíos. Tenía una animadversión hacia los judíos. Jesús era judío. Así que llegar a postrarse cuando desde pequeño le enseñaron a odiar a los judíos, pero ese judío llamado Jesucristo lo había limpiado. Y entonces él deja de lado el odio, deja de lado las enseñanzas de pequeño que le dijeron, los judíos son esto, son aquello, etcétera, etcétera. Deja de lado los odios, abandona la amargura y llega ante un judío y se postra sobre su rostro y lo adoró. Este hombre no solamente recibió un bien, dobló su orgullo. Porque entre samaritanos y judíos no se llevaban. Así que este hombre no solamente dijo, Dios está conmigo porque me hizo un bien. Dobló su orgullo y se postró ante una raza, un judío a quien le habían enseñado desde pequeño a aborrecer. Amados,
Así es alguien que se va a salvar. Dios estaba sanándolo, pero además a este lo iba a salvar. A los otros 9 no, a este sí. Y esto es algo que necesitamos aprender. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Él sabe, Jesús sabe que te hace bien, que te ayuda, pero te ayuda con un propósito: que regreses a servirlo, que regreses a servirlo, que te vuelvas a Él. Sí, Él te va a hacer bien, sí, no hay duda de ello. Él te va a sanar, sí, si estás enfermo y se lo pides, sí, pero para que vuelvas a Él, a servirle a Él. ¿Y los otros 9? Le pregunta Jesús. ¿No fueron 9 los que fueron sanados? ¿No eras tú entre esos que están recibiendo bendiciones? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amados, ese hombre no solamente ese día fue sanado, no solamente recuperó su salud, recuperó la salud y la paz interna, se reconcilió con Dios. Se reconcilió con Dios. Hay muchas personas que le exigen a Dios que haga cosas, que esperan que Él haga cosas, ¿sí? Y cuando las hace, ¿qué es lo que haces tú? Y cuando te responde, ¿cuál es tu reacción? No, pues es que yo di gracias. ¿Cuál es tu reacción? Porque este recibió el bien y regresó para glorificar a Dios, para entregar su vida. Se rindió, abandonó sus amarguras, abandonó su forma de vida, abandonó sus pretextos y se regresó. Tú quieres recibir el bien, pero no quieres cambiar. ¿Por qué tendría que Él responderte? ¿Por qué tendría Él que decirte te ayudo cuando tu vida va a seguir siendo terrible? Hay personas que reciben una oportunidad y siguen haciendo lo mismo que hacían antes. ¿De qué sirvió? ¿Para qué clamarle a Dios si vas a hacer el mismo? Si le vas a clamar a Dios, si le vas a pedir su ayuda, regresa y ríndete a Él. No solamente te quedes con el bien recibido, no, vuélvete, regresa al camino, regresa, reconcíliate con Dios, porque el bien que recibes no es porque lo merezcas, sino por su misericordia. No es una bala a tu vida, no es decir, sí, Dios está conmigo. Perdón, pero si Dios está contigo es para salvación, no para que te quedes siendo la misma persona que has sido. Te va a salvar de todo lo que has vivido mal. Eso es lo que Dios quiere hacer. A lo mejor tú nada más quieres que te bendiga en algo. Señor, es que necesito esto, es que necesito aquello. ¿Lo puede hacer Él? Por supuesto que puede hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Porque ya sabe cuál va a ser tu reacción. No lo vas a buscar. No vas a regresar. Te va a dar y vas a seguir haciendo las cosas mal. ¿No valdría la pena que te detuvieras
a reflexionar en que todo el bien recibido tiene propósito? Todas las buenas cosas que has recibido, que no merecías, tienen el propósito de que regreses a doblarte ante Él y decir: gracias, perdóname, perdóname por favor, hazme una nueva persona. Cambia lo de adentro, porque lo de afuera, y a lo mejor ya no estoy haciendo cosas extraordinariamente malas, ya no soy alguien nocivo a la sociedad, pero por dentro sigo mal. Sáname, Señor, sálvame. Ten piedad de mí, oh Dios. Solo uno fue sanado, no solo por fuera, sino también por dentro. Su vida cambió ese día, no solamente para regresarlo a su familia, sino para hacer luz en su familia. Esa persona dejó de ser un enfermo crónico, pero no solo un enfermo crónico, sino alguien que regresara a hacer bien a su casa, que cambiara por dentro, que fuera libre. Es lo que Dios quiere hacer en ti, si se lo permites, si regresas a darle gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos y meditar, pensar en esto. A lo mejor pertenecemos a uno de estos lugares, a estos clubs de gente que está enferma de ciertas emociones, que ha pasado por ciertas cosas en lo particular. Es una reflexión sencilla el día de hoy, pero bien importante. Muchas personas hoy dicen buscar a Dios, pero nadie le agradece realmente, o muy pocos. Valdrá la pena que te preguntaras: ¿cómo estoy hoy con Él? Padre, tú conoces los corazones de todos los que estamos hoy aquí. Tú conoces nuestro estado. A ti no te podemos engañar. Podemos dar apariencias, sí. La gente que nos rodea probablemente no se dé cuenta del sufrimiento que tenemos en el corazón. Pero tú sí te das cuenta, Señor. Tú sí nos ves llorar. Tú sí ves nuestros pensamientos cuando ya no tenemos ganas de seguir adelante, Señor. Por favor te suplico, Padre, que entre nosotros busques al samaritano que regresa a ti y lo salves. Que le des una nueva oportunidad, Señor. Gracias, Jesús. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era
yo. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Ese día Jesús pasó por esa aldea no por casualidad, sino por esos 10 leprosos. Hoy Jesús pasa junto a ti no por casualidad, sino a causa de tu necesidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Viste mi vida vacía, mi alma perdida. Viste mi vida vacía, mi alma perdida. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí, me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste, todo lo llenaste de ti.
Jesús, viste mi vida vacía, mi alma perdida, viste mi vida vacía, mi alma perdida. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí, me limpiaste, tú viniste a mí, todo lo llenaste, todo lo llenaste de ti. Jesús, de ti. Padre, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Cuán pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Cuán pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste
a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Gracias, amado Rey. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, por llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso estoy aquí, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me siento transformado, por llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Bendito seas, Jesús. Es que tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Cambias el corazón, Señor. Lo limpias completamente, amado Rey. Gracias por ayudarnos, gracias por tener misericordia, Señor. Gracias por hacer nuevas todas las cosas, Señor Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Jesús. Eres hermoso, Señor. Eres digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias. Eres hermoso, Señor. Majestad, gloria a su majestad. A Jesucristo sea la gloria, honra y poder. Majestad, Rey de autoridad, al que murió y resucitó,
Gloria a su majestad. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Levantemos el nombre de Cristo y exaltemos a Jesús el gloria a su majestad. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Amén, Señor. Tú puedes dar nuevos corazones, Señor. Padre, porque haber recibido un milagro no nos hace seguidores de Jesús. Regresar a darle gloria y agradecerle, rindiendo nuestro corazón, eso nos hace salvos por Él. Gracias, amado Padre. Bendito seas, Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Eres hermoso, eres digno, Señor. Gracias, Señor.